Como decía, el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora imagínese que de repente abre los ojos y se encuentra en un lugar semioscuro. Mira a su alrededor y de repente ve una antorcha que alumbra tenuemente el lugar donde se encuentra y descubre que es una cueva. Sigue observando, sigue mirando y nota que a izquierda y a derecha se extiende un sendero. Usted no tiene idea de hacia dónde va a coger, si hacia la izquierda o hacia la derecha, y mientras está meditando en el asunto, usted nota que la llama de la antorcha se inclina levemente hacia un lado, y al meditar se da cuenta y dice: bueno, esto es una corriente de aire consistente que me está indicando que hay una entrada hacia cualquier lado. Después de unos minutos de meditar en la inclinación de la antorcha, decide caminar hacia el lugar de donde viene la brisa, de donde viene el viento, y empieza su camino. Después de un rato de seguir el camino trazado, notó que ha pasado por varios obstáculos. El camino tenía muchas piedras de diferentes tamaños, unas grandes, otras medianas, otras pequeñas. Algunas de ellas tenían bordes muy afilados que había podido evitar gracias a la luz de la antorcha. Se encontró con un precipicio angosto, el cual tuvo que saltar. Sintió el impacto del aterrizaje, pero sin la antorcha habría caído en el precipicio. Después de una larga caminata que pareció una eternidad, ve a lo lejos una pequeña luz y nota que el camino se pone cuesta arriba, pero no tiene otra salida, tiene que seguir caminando. Haciendo un gran esfuerzo, llega al final del túnel y pudo ver, gracias a la luz de la antorcha, que había un precipicio en el cual pudo haber caído si no hubiera sido porque tenía la luz de la antorcha. Así que en ese lugar usted se queda quieto y espera hasta que viene el amanecer, y entonces ya la luz de la antorcha es apagada, pero usted ve claramente porque tiene la luz del día. Esto es una idea de la vida del cristiano. Nosotros tenemos una antorcha. Dice, si el libro de Pedro se hubiera escrito en este tiempo, en vez de antorcha hubiera dicho que tenemos una linterna que alumbra el lugar oscuro, pero en ese tiempo solo había la antorcha. Entonces, vamos a leer Pedro capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1, desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Creo que ya se lo comenté, pero cuando me convertí, que empecé a conocer el Evangelio, uno de los primeros pasajes que me enseñaron a mí fue segunda de Pedro 1, 19 al 21. Porque es un pasaje que parece ser muy claro, pero el pasaje del versículo 19 al 21 está conectado firmemente con los versículos 16 al 18. Y ahora vamos a ver lo que dice. Dice el versículo 16: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo.
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana llega a vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora bien, miren lo que dice Pedro al principio. Pedro dice que no nos han hablado de la venida del poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, no es un invento, no es un cuento, no es como lo que yo les acabo de contar, que yo lo presenté y lo pensé y lo creé para dar una ilustración. No, ellos lo vieron, pero no solo lo vieron, sino que también lo oyeron. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, no fue una ilusión óptica, no fue que lo vieron y bueno, pues se lo imaginaron. No, lo vimos y lo oímos. No le estamos hablando de algo que nos contaron, nosotros estábamos allí. ¿Quiénes estábamos ahí? Bueno, si nosotros nos vamos a Mateo 17 o a Lucas 9, vamos a encontrar lo que se llama la transfiguración. Cuando Jesús llama a Jacobo, a Pedro y a Juan, se los lleva con él al monte, se aparta de ellos y luego se transfigura. Queda hecho un ser de luz y aparecen Moisés y Elías y está Jesús hablando con ellos. ¿Qué hablaba? Bueno, no sé. Se piensa de manera bastante lógica que Moisés y Elías vinieron a hablar con Jesús de lo que iba a acontecer, hablar de los temas de la crucifixión, porque después de eso Jesús anuncia su muerte. Bueno, antes de eso él había anunciado su muerte y después de eso vienen acontecimientos que tienen que ver con la muerte de Jesús. Entonces, ellos lo ven. ¿Quién lo ve? De nuevo, Jacobo, Pedro y Juan. Ahora, si nosotros vamos a primera de Juan capítulo 1, vamos a ir rapidito ahí, encontramos, miren lo que Juan dice, cómo Juan describe su experiencia. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Entonces, cuando usted lee eso, una de las cosas que por lo menos a mi mente vienen es Juan capítulo 17, porque Jesús ora en Juan capítulo 17 y dice: para que ellos sean uno, como tú, oh Padre, y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. O sea, esto que se predica, que se enseña, que enseñó Juan, que enseñó Pedro, tiene una razón, tiene un motivo: que tengamos comunión con el Padre y con el Hijo. Para tener comunión con el Padre y con el Hijo tenemos que simplemente escuchar. No, tenemos que escuchar, tenemos que entender, tenemos que acoger y tenemos que practicar, vivir la vida que agrada al Señor. Sin eso, pues no hay nada que hacer. A nosotros se nos da primero, Pedro viene hablando de lo que ellos experimentaron, pero hay algo interesante. Estaba leyendo algunos comentarios sobre este asunto y hay dos posturas, la que yo siempre he tenido y otra postura que es también muy interesante. Pedro empieza el versículo 19 y dice: tenemos también
la palabra profética más segura. Ahora, ¿qué es la palabra profética más segura? Miren, nosotros tenemos que estar claros en algo. Cuando yo le digo que a mí me enseñaron segunda de Pedro 1.19, era hablando de que segunda de Pedro 1.19 era un soporte bíblico para la revelación divina de la palabra. O sea, decir que el Espíritu Santo la reveló. Pero hay un problema allí, y es que objetivamente hablando, primera de Pedro 1.19 se refiere únicamente al Antiguo Testamento. ¿Ok? Objetivamente hablando. Ahora cualquiera puede decir, sí, pero no. Ok. La Biblia fue escrita como fue escrita. Y tenemos que entender que Pedro, en su mente, cuando él está hablando de esto, él no está pensando en el Nuevo Testamento, que no existe. ¿Estamos claros en eso? No existía. Él estaba pensando en el Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 se refiere al Antiguo Testamento. Pero lo importante, lo que debemos entender es qué era lo que decía. Dice, la palabra profética. ¿Qué es esa palabra profética? Bueno, esa palabra profética era lo que anunciaba lo que Pedro está diciendo del versículo 16 al 18. O sea, la palabra profética, esa palabra profética segura, es un respaldo, o lo que nosotros vimos es un respaldo, es un cumplimiento de lo que la palabra profética decía, que el Mesías iba a venir, que Cristo iba a venir. ¿Ok? Presten atención que esto es importante. Por eso es que le decía hace un rato de la importancia de leer del versículo 16, porque al final, si nosotros queremos ver la importancia de que la Biblia fue revelada toda, tenemos que ver desde el 16 y decir, la palabra profética que se escribió en el Antiguo Testamento está respaldada por la revelación que Pedro, Juan y Jacobo tuvieron en aquel monte, y por todo lo que Jesucristo hizo. ¿Estamos claros? Entonces, dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. De nuevo, la palabra profética más segura, tenemos que darnos cuenta porque al mundo les gusta hablar cada vez que ocurre cualquier cosa. Ellos a quién citan, a la Biblia. ¿A quién citan? Nos traemos eso, al tipo ese que dijo un poco de cosas ambiguas, que suenan como que fueran, pero que no son, y es tan fácil relacionarlo porque lo que él dice es tan general que cualquier cosa cae ahí, pero la Biblia es específica. Entonces, esta palabra profética, dice Pedro, es la palabra profética más segura. De tal manera que nosotros podemos ir a la palabra, al Antiguo Testamento, y con seguridad Él nos va a decir lo que es correcto, lo que es verdad. ¿Y por qué debemos estar atentos a esa palabra profética? Bueno, primero, lo que era para ellos verdadero, para nosotros es doblemente verdadero. ¿Por qué? Porque ellos entendían lo que Pedro decía en su tiempo, en su cultura. Ellos sabían lo que él estaba diciendo, pero a nosotros no nos es tan fácil. Nosotros tenemos que muchas veces estudiar para saber por qué Pedro decía esto. Entonces, es como les digo, lo que les acabo de decir hace un momento. A mí me enseñaron que del 19 al 21 era un respaldo, pero no, el respaldo es del 16 al 21, entendiendo bien lo que el pasaje está diciendo. Entonces, nosotros tenemos que entender algo. Nosotros no entendemos, mire, perdónenme, Jesús les hablaba a los discípulos. Y cuando Jesús, llegamos al capítulo 13 de Mateo, que Jesús empieza a hablar en parábolas,
Y los discípulos le preguntan a Jesús por la parábola, ¿qué dice Jesús? También ustedes están sin entendimiento. ¿Qué es estar sin entendimiento? Estar en entendimiento es estar en oscuridad. Entonces, la palabra profética que alumbra el lugar oscuro, usted y yo tenemos dos lugares de oscuridad. El primero es el que todo el mundo sabe, nuestro corazón, pero también nuestra mente. Cuando usted no entiende algo, usted en su mente está en la oscuridad. Entonces, Pedro dice, miren, estudien lo que dice la palabra, léanla constantemente. Ella va a estar dándole pequeños destellos de luz hasta que llegue el momento que ¡pum! Y usted va a entender, pero tiene que estar atento a ella, tiene que estar atento a lo que la palabra dice. Dice Pablo dice en Efesios capítulo 1 versículo 17, desde el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Tres cosas debemos entender. Primero, ¿cuál es la esperanza a la que fuimos llamados? Usted y yo tenemos que saber ¿para qué el Señor nos llamó? La respuesta más fácil y rápida es para salvarnos cuando Él venga. Pero eso no es la respuesta correcta. La respuesta correcta aparece en Romanos 8, 28 y 29. La esperanza a la que nos hemos sido llamados es para ser semejantes a Cristo. El propósito de Dios para con nosotros es que seamos semejantes a Jesucristo. Usted debe aspirar a ser semejante a Cristo. A eso, esa es la esperanza a la que nos hemos llamado. Segundo, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Y ahí podemos hablar de muchas cosas. Pero ahí es donde yo siempre digo que algunos, como mente materialista, empiezan a pensar en calles de oro y mar de cristal, que no tiene ningún sentido, no porque no exista, la Biblia dice que están ahí, sino porque lo importante de ese lugar, de la Nueva Jerusalén, es la gloria del Señor que alumbra todo, que ilumina todo, que no hace falta sol ni hace falta luna, que no va a haber viento, sino que el Señor va a ser el que sostenga todo y el que ilumine todo. Y dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y aquí de nuevo no está hablando de echar fuera demonios ni de sanar enfermos. La supereminente grandeza del poder del Señor es nuestra salvación, que Él a los que estén muertos cuando Cristo venga los va a resucitar de los muertos, y a los que estemos vivos nos va a transformar y nos va a levantar junto con Él. Entonces nosotros debemos estar enfocados en lo que realmente es importante. Dice de nuevo, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, hasta que usted tenga entendimiento, hasta que usted comprenda, hasta que usted vaya creciendo a la estatura de Cristo. Cada vez que usted, mire, ¿cuántas veces sale el sol en un año? Sale por lo menos 365 veces, ¿sí? Entonces el lucero en la mañana puede alumbrar en su corazón muchísimas veces. Cada vez que usted está en la oscuridad y está tratando de leer y no entiende la palabra, pero permanece ahí mirando, leyendo, estudiando, buscando, orando y pidiendo al Señor, muéstrame, revélame, llega el momento en que usted, wow,
no lo había visto y tan fácil que parece. Claro, cuando lo descubrimos parece fácil, pero lo que nos cuesta llegar a ese entendimiento, porque es la palabra de Dios la que estamos leyendo. Por eso es que dice, el mismo Pedro, en primera de Pedro 1:13, que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Estudie. Estudie, no sea flojo, estudie. Dice, y esperar por completo en la gracia que se nos traerá. Estudie, prepárese, mire la palabra, vea la promesa y espere, porque Dios la va a cumplir. Él en su momento lo hará. Hay requisitos importantes para que su entendimiento sea logrado. Primero, usted tiene que entender que no se necesita ser intelectual para comprender las escrituras. Dejen a los truenos tranquilos y están allá afuera. Además, cuando se fue el trueno, el rayo quedó a cerrar. Así que, si fuera por eso, ya estaríamos muertos. Y ustedes, el que le cae un rayo no escucha el trueno, eso se lo aseguro. El que le cae el rayo no escucha el trueno, porque el rayo cae y el trueno viene buen rato después. Así que ustedes enfóquense en la palabra, enfóquense en el Señor y olvídese de los truenos. Ese es como el diablo, puro ruido, no hacen nada. Los truenos no hacen nada. No, los truenos solo hacen ruido. El rayo sí, pero el trueno no. Entonces, descuídese del trueno. Miren, tiene 3 requisitos. Primero, usted tiene que entender que no se necesita ser un intelectual. Usted no necesita ser un genio para entender la palabra. La palabra se escribió para todos. Segundo, usted tiene que saber quién inspiró la palabra. Tiene que saber que el Espíritu Santo fue el que la inspiró. Y con ese conocimiento usted tiene que saber que si usted realmente cree en Jesús, el Espíritu Santo mora en usted. Tercero, tiene que saber que el que inspiró la profecía también te ilumina para comprenderla también. Ahora, ¿qué significa eso? Que yo siempre voy a entender lo que leo. No, a veces para yo entender tengo que escuchar a otros. Y eso es parte de lo que el Espíritu Santo hace. Me permite escuchar a alguien que entendió lo que yo no entiendo y entonces, ¿o te cree que yo soy super rareza y que todo lo entendió por mí mismo? No, he tenido que escuchar a mucha gente que me ha ayudado, que ha estudiado antes que yo, y parte de la importancia de esto es que nosotros tenemos que ser humildes y entender que ¿qué dice el versículo lema? ¿Qué más? Enseñándoos y exhortándoos. O sea, yo aprendo y te enseño, tú aprendes y me enseñas, tú aprendes y me exhortas. Entonces, es de uno a otro, es entre nosotros. Hay una luz al final del túnel. Nosotros vivimos en un mundo de oscuridad guiados por un príncipe perverso. Efesios 2:1 nos dice que la corriente de este mundo es guiada por el príncipe de la potestad del aire. Nosotros tenemos 2 alternativas. O estamos atentos a este mundo de maldad, o estamos atentos a la palabra del Señor y a la luz de Cristo. Son 2 alternativas, no hay 3 ni 4. O
O usted le presta atención a la palabra y vive de acuerdo a la palabra, o le presta atención al mundo y vive de acuerdo al mundo. Es su opción. Decida, ya yo decidí la mía. Escuchen cómo nos exhorta Santiago capítulo 1, versículo 25. Un solo versículo, pero acompáñenme. Santiago 1, 25. Dice, ¿ya? Había gente buscando. Santiago 1, 25. Aquí quiero que lea conmigo esta exhortación que nos hace este versículo de Santiago. Dice, para que diga, no diga que no, dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Se da cuenta? Si usted mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la gracia, si permanece en esa ley, no olvidando, sino haciendo lo que ella dice, entonces va a ser bienaventurado en lo que hace. Tenemos que prestar atención. ¿Cómo? No siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. ¿Quiere que le vaya bien? Estudie la palabra, guárdela en su corazón y aplíquela a su vida. Los discípulos Pedro, Jacobo y Juan tuvieron una experiencia tremenda. Pudieron ver al Señor glorificado antes de la crucifixión, algo que solo Juan pudo ver o experimentar después, pero que nadie más podrá ver hasta que Él venga en gloria. Mientras tanto, nosotros habitamos en lugar de oscuridad. El mundo es un lugar de oscuridad. Pero una cosa es que el mundo esté en un lugar de oscuridad, y otra cosa es que nuestra mente y corazón estén en oscuridad. Son dos cosas distintas. La única forma que tenemos de salir bien librados de esto es estando atentos a la única luz verdadera, la luz de Cristo. Allá en Juan capítulo 1 dice, esta luz verdadera que alumbra a todo hombre, hablando de Cristo Jesús. Pero la oscuridad no solo está en el mundo, sino también en nuestra mente y corazón cuando no tenemos a Cristo. Aún así, Pedro está hablando de la iglesia. La iglesia no debe estar en la oscuridad en su mente y corazón, pero sí el mundo que lo rodea. Para poder andar por este mundo y esperar hasta que el día crezca y el sol de la mañana salga de nuestros corazones, debemos estar mirando a la antorcha. Debemos seguir la luz de la antorcha que nos guía por el camino correcto. Mire, no es que yo me paro y miro a la antorcha así. La antorcha, no. Yo llevo la antorcha y miro la luz para no tropezar. Por eso es que el Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Hoy sería linterna es a mis pies tu palabra. La luz de la palabra nos guía por el camino correcto. Está claro que la antorcha que en el tiempo de Pedro era el Antiguo Testamento, pero ahora la Biblia es nuestra antorcha. En aquel momento, los que estuvieron atentos pudieron haberse dado cuenta de que Cristo vino. Debe repetirle eso. En aquel momento, los que estuvieron atentos al Antiguo Testamento, a la antorcha, pudieron haberse dado cuenta de que Cristo vino. Porque eso era lo que anunciaban los profetas. Pero ahora
Los que estamos atentos a la antorcha, que es la Biblia, lo cual significa leerla y estudiarla, pero pero sobre todo obedecerla, vivir de acuerdo a lo que ella enseña. Nosotros que caminamos en obediencia a la Biblia, guiados por la luz de la antorcha, estamos preparados para cuando Cristo venga por su pueblo. La Biblia no es un libro más, es una luz que nos muestra el camino a casa. Si no sigues a la luz, si no sigues a la Biblia, te vas a perder en la oscuridad. Así que, hermanos, mi exhortación es, y saben que esto no es por el bien de la Biblia. Ustedes saben muy bien el énfasis que hacemos en el estudio de la Biblia todo el tiempo aquí. Hermanos, no se descuiden. Estudie su palabra, estudie la Biblia, pero sobre todo disponga su corazón a obedecerla. Niéguese a sí mismo y tome su cruz